Bueno, buenas tardes. Los presento. Adolfo Castañón va a leer una ponencia llamada El efecto Schitrick. Es poeta, crítico y editor estudioso de las obras de Alfonso Reyes, Octavio Paz y de diversos autores de la literatura latinoamericana, como prueba su libro América Sintaxis. Conoció a Noé Schitrick y a Tununa Mercado a principios de los años 80. Formó parte como secretario del jurado que le otorgó a Schitrick el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, auspiciado por la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual forma parte. Gonzalo Celorio es escritor, profesor de literatura y académico de la lengua. Ha escrito 5 novelas, entre ellas 3 lindas cubanas, El metal y la escoria y Los apóstatas, que integran la saga Una familia ejemplar, y una quincena de libros de ensayo, entre los que figuran El viaje sedentario, México, Ciudad de papel, Ensayo de contraconquista, Cánones subversivos, Así una semántica del silencio y Mentideros de la memoria. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, el francés, el italiano, el portugués, el griego y el chino. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Lingüística y Literatura, el Premio Mazatlán de Literatura y el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores, entre otros. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1974. En la UNAM ha sido coordinador de difusión cultural, director de la Facultad de Filosofía y Letras y presidente del Consejo Académico de las Humanidades y las Artes. También fue director general del Fondo de Cultura Económica y asesor literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Actualmente es director de la Academia Mexicana de la Lengua. Quien va a comentar y los presenta es Silvana López, es doctora en Letras por la UBA e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Editó y prologó los libros Transgenericidad, Ensayos críticos, y Libertela y Lamborghini, La escritura límite. Julio Cortázar, Celebración del gesto crítico, y es autora de Huellas y transformaciones, la escritura de Héctor Libertela. Organiza estas jornadas de escritores desde 2012. Los dejo con ellos. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta mesa lindísima. Vamos a seguir esperando a Gonzalo Celorio. Tal vez hubo algún problema de horarios, pero no obstante yo tengo su ponencia, así que la voy a leer en todo caso. Adolfo, muchas gracias por toda su amabilidad y cortesía en todo este tiempo. Le cedo la palabra para que pueda leer su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Silvana, y gracias a todos los organizadores que han estado alrededor de estas jornadas que pues han sido pautadas por la desaparición de Noé y de Schitrick y de Tununa Mercado, y con mucho gusto pues he colaborado en armar estas conferencias. Las jornadas dedicadas a los escritores argentinos Tununa Mercado y Noé Schitrick tienen no poca historia. Empezaron a prepararse hace más de 2 años, cuando estaban vivos ambos. Yo quisiera detenerme en el hecho de que estas jornadas se consagren a ambos autores, que ahora estarán unidos además por el lazo crítico, académico y amistoso que representan estas jornadas, dedicadas a sus personas y a sus obras. Si bien es cierto que cada uno tiene su identidad individual como creador y autor de una obra propia, también lo es que la obra de cada uno fue leída y conocida por el otro, la otra, y que más allá ambos confirman un binomio excepcional. Una y otra avanzaron por las páginas de la vida compartida, con sus letras enlazadas, y se podría decir que sus escrituras y oficios tienen rasgos y trayectorias
huellas en común y también, desde luego, diferencias, discrepancias. Aunque no es excepcional el caso de este binomio bienaventurado de escrituras y militancias literarias, políticas, culturales, feministas incluso, es singular. Se me ocurre que, con obvias distancias y proporciones, podría asociarse el caso al de los poetas Fina García Marrús y Cintio Vitier, cuya pareja bienaventurada dio a la literatura cubana un acento y una armonía particular. Yo tuve la fortuna de convivir con ambos a lo largo de los años y de conocerlos a la luz de distintas circunstancias. Y aquí solo quisiera rescatar en este acto amistoso nuestro encuentro en Francia, en la isla de La Rochelle, en el coloquio dedicado a Jorge Luis Borges e Ítalo Calvino, en el cual también participó Saúl Yurkiewicz. Tuvimos ahí pausadas y deliciosas conversaciones los tres, pero recuerdo particularmente el fulgor hecho mirada de Tununa Mercado y sus pupilas negras, como su negra cabellera ondulante, como su nombre armonioso de 3 sílabas que siempre evocó en mi memoria, no sé qué de penumbral y umbrío. A su vez, Noé se me hacía como un gnomo vivaz, capaz de saltar por entre las ramas de los árboles genealógicos de la literatura universal y en particular de las letras hispanoamericanas que conocía palmo a palmo de manera sorprendente y vivas. En aquella ocasión en La Rochelle nos divertimos haciendo elaboraciones en torno a los signos que en el horóscopo chino regían a cada uno. Tununa, conejo de tierra; Noé, dragón de tierra; yo, dragón de agua; Ítalo, Calvino, Borges y todos los que andaban alrededor les hacíamos su horóscopo. El otro momento en que pudimos convivir más tarde fue cuando Noé y Tununa vinieron a México, cuando él recibió el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, organizado por la Academia Mexicana de la Lengua. Pero hubo antes muchos otros encuentros con Noé y con Tununa en el tiempo. Las jornadas tuvieron 2 hijos, Oliverio y Magdalena. Solo he conocido a este. Noé es el nombre de pila del escritor argentino apellidado Yitric, que conocí en México a principios de los años 80. Él debía tener algo más de 50 años y estaba casado con la narradora y militante Tununa Mercado. Llevaba muy bien su nombre, este hombre de letras que parecía practicar casi todos los géneros y salvarlos en su escritura y en sus cuadernos, con el común denominador del ensayo, el ensayo, Noé Yitric, ensayista. Durante un cierto plazo que yo no sabría definir en el tiempo, nos reuníamos a conversar, de preferencia en la mañana, en el legendario Sambors de San Ángel, ya no existe, con no siempre vagos pretextos editoriales, pues resulta que yo llevaba puesto, por así decir, el uniforme invisible de un editorial de cierto prestigio hispanoamericano que dio a la estampa en el curso del tiempo varias obras suyas. Yo había escrito una reseña crítica de un ensayo suyo, Notas sobre el modernismo, publicado por el Colegio de México en su colección Jornadas. Noé Yitric supo pasar por alto mis argumentaciones, quizás demasiado insolentes o críticas. Nos hicimos amigos, o si se quiere, contertulios, y debo decir que esos encuentros nunca fueron ni en mi casa ni en la suya, sino en los espacios del café, del restaurante, del editorial, de la institución académica y de los sueños. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Adolfo, y disculpen la tardanza. Y de los sueños.
Pasábamos horas barajando ecdóticas y anecdóticas materias por nuestros pasillos mentales transitaban, además de los nombres de Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Roberto Arlt, Octavio Paz, Carlos Fuentes, otros que no eran para nosotros menos familiares, como los de Maurice Blanchot, Roland Barthes, Maurice Merleau-Ponty, Ferdinand de Saussure, Victor Hugo, Charles Nodier o Samuel Beckett. Debo decir aquí entre paréntesis que Noé se sabía de memoria tramos de espacio literario, de los ensayos críticos de Barthes, de la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, de la lingüística de Saussure, de los poemas de Hugo, de los cuentos de Nodier o de las piezas teatrales de Beckett. Por ese vaivén conversado también pasaban algunos amigos argentinos, centroamericanos o mexicanos, como Augusto Tito Monterroso, Margo Glantz, Gonzalo Celorio aquí presente, Esther Cohen o Héctor Libertela, Raúl Dorra, uno de sus amigos entrañables. Pero el intercambio de esa sarta de nombres y referencia solo era el preludio de la verdadera amiga de aquellos encuentros en que armábamos juntos una especie de globo aerostático que atravesaba el tiempo, en el que nos paseábamos juntos, atisbando los paisajes en torno a las tentaciones de la lectura. Los restos, que diría Noé, palabra que le gustaba mucho, el tránsito del monumento al documento, como lo dijo Roberto Echavarren, la incesante, infinita poesía, la novela histórica, el efecto, la usura, el efecto entre comillas, la usura, el desgaste, la transferencia, el arco iris del malestar, el padecimiento, la enfermedad, la muerte, los celos, el temple romántico, las estructuras paralelas, cosa que lo obsesionaba, el cine, los juegos y coincidencias de argumentos y atmósferas, un laberinto borgesiano, los circuitos, cortocircuitos, corrientes y contracorrientes de la traducción y sus ingles disyuntivas y disruptivas. Y todo esto se sazonaba con alguna anécdota o cuentecito impertinente, pues debo confesar que Noé Gittrick era por demás tolerante con las impertinencias ajenas y yo no tenía pocas de esas impertinencias. Esas inmersiones matinales eran muy saludables y de ellas yo salía fresco, como después de un baño de vapor o de un sauna, o mejor, de un baño turco. Y en cierto modo, tan fresco que al final del día, cuando dormía, me volvía a aparecer en algunas ocasiones la silueta de Noé Gittrick. Noé Gittrick siempre me pareció un derviche, no tanto por su apariencia, sino por su vertiginosa gimnasia intelectual que iba dibujando círculos y parábolas alrededor de una cuestión hasta vaciarla, marearla y ponerla en situación de crisis y de salida de ella misma o de salir de sí misma. Y a eso yo le llamaría, para echar mano de su tesoro de Noé, el efecto Gittrick. Una de las hojas de ese árbol llamado Gittrick, apellido y voz, que me hace pensar en el venerable Ginkgo biloba, es el doble motivo de la novela romántica hispanoamericana que, a diferencia de la europea, se encarna hacia el futuro. Hay que ver su artículo, El corazón romántico en delicados trazos, y el obsesivo tema del lugar, el eje crítico que aparece en diversos lugares de su escritura y de sus ensayos. El lugar como uno de los ejes del pensamiento y del universo crítico de Noé Gittrick. Imagino que esos son como las dos anclas de la hamaca discursiva en las que se mece la escritura del incesante ensayista. Gittrick gravita. Gittrick se explaya en la escritura de tres autores que fueron para él como bastiones y compañías
y que representan la vanguardia literaria, poética y argentina y hispanoamericana. Horacio Quiroga, Macedonio Fernández y Roberto Arlt, que lo acompañaron a lo largo de toda la vida y sobre los cuales escribió en distintos momentos. Guitry, entonces, dominaba a estos autores, pero también hay que decir que en cierto modo ellos hablaban un poco a través de él. Horacio Quiroga es el escritor que más asidua y sistemáticamente trabajó Guitry, como muestran las diversas ediciones de su trabajo Horacio Quiroga, una obra de experiencia y riesgo, editado originalmente en 51, cuando tenía 31 años, reeditado en 67 y vuelto a reeditar, revisado en 2018, y además dejó fuera muchos otros artículos de esas reediciones. Quiroga acompañó a Guitry entonces en el curso de su longevidad, y las referencias a su obra y a su persona no son escasas en su escritura. Una intuición me hace pensar que Quiroga trabajó en Guitry desde muchos años, y del mismo modo que éste ha trabajado la escritura y la biografía de aquel. Los temas del destierro, los motivos de la soledad, la muerte, la fiebre, el insomnio, lo siguen como fieles sombras, como perros del deseo. Casi me atrevería a decir que en la obra literaria de Noé Guitry se podrían rastrear ecos o alusiones no tanto a Quiroga, sino a ciertos lugares textuales que fascinaban a este escritor, más allá de su obra. Entonces, Noé Guitry va más allá de la crítica y de la historia literaria. Su escritura serpenteante, obediente a la línea quebradiza del zigzag, toca la historia, la política, el arte, la vida cotidiana, la filosofía. Es un pensador envolvente que sabe urdir sus tramas y redes con destreza para interrogar desde el discurso de la acción, para evocar a Paul Ricoeur, y la acción discursiva de los otros, sean o no escritores. Guitry interroga al mundo y se sabe sincronizar con aquello de que habla. Teje y desteje, va, viene, anota y ficha. Y aquí una voz que me legó Gladys Jurkiewicz, que es la de fichógrafo, que decía, no, ustedes no son escritores, son fichógrafos. Y pienso que Noé también tenía algo de fichógrafo, yo lo tengo, por supuesto. Su género preferido parecía no ser el ensayo, sino el cuaderno, al igual que para mí el género preferido es el cuaderno, le cahier, the notebook, como también para otros escritores. Por ejemplo, Paul Valéry. Uno de los hilos que urden y traman los ensayos y la escritura de Noé Guitry es la cuestión del sentido y de su búsqueda. En pos del sentido, Guitry va y viene por el espacio mental y cultural, tan pronto palpando los dichos de Stéphane Mallarmé, Ferdinand Saussure, como los de Maurice Blanchot o Jacques Derrida. El sentido aflora también como un norte, como un rumbo, como una guía de lo que vale la pena leer o escribir, traducir o comentar, de lo que en fin tiene sentido. Y este tener sentido era una palabra, una voz, una locución que venía con periodicidad a sus labios. Tiene sentido, no tiene sentido, eso no tiene sentido. Este tener sentido está asociado, a mi ver, a una inquietud o necesidad de problematización, de revisar y examinar lo recibido y pasarlo por la tela del juicio, por el sedazo que decanta y afina lo adquirido. La tela del juicio, una fórmula que fue muy importante para Noé, pero también para una escritora mexicana que se llamó Rosario Castellanos, que Noé conocía y cuya lectura tenía presente. En ese sentido, yo diría que el efecto Guitry se da por definición como una operación higiénica
pero también como una operación catártica, como un acompañar al sentido propio y ajeno con el sentido de la comunidad, con un sentido común, con un sentido edificante. La crítica y aún la filosofía aparecerán en la escritura de Noé Trick no como algo ajeno, sino instintivo. Y ahí yo diría que el pensamiento en Noé era algo casi corporal. No podemos pensar que el pensamiento era exterior a él, sino vamos a decir que estaba realmente no en su corteza cerebral, sino yo diría que abajo estaría en la planta de su sistema nervioso. Por eso, para Yitrik, ir en busca del sentido es y era un acto necesario e ineludible como la respiración, el sentido y el aliento. Y en ese acto aparece y se impone el silencio que lleva a escuchar al otro, que llámese Horacio Quiroga, Macedonio Fernández, Cristóbal Colón o Juan Rulfo. Ese aliento propio y aliento del otro, creo que es una de las lecciones de Noé Yitrik. Y en ese aliento también estaba atrás su alentadora Tununa Mercado, que lo alentaba, lo empujaba con su aliento a ir más allá de esas fronteras. No es sencillo hacer una periodización del itinerario literario y anímico de un escriba tan caudaloso y complejo como Noé Yitrik, que practicó diversos géneros, narración, ensayo, crónica, crítica, poema, a lo largo de muchos años, para no hablar de su tarea titánica, monumental, como editor, animador, redactor, confabulador, partero de otros proyectos que le son afines y maestro. Este tema del maestro que le corrige los trabajos a los alumnos, para mí es un tema que lo engarza, que lo acerca a la figura de Pedro Enrique Sureña, que era capaz de revisar y corregir los textos de sus alumnos, y creo que Noé en ese sentido pues era muy cercano a esa figura mayor de las letras, cuyo nombre le dio el premio que lleva el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña. Yitrik parecería ser entonces el nombre de una familia de escritores, todos emparentados por un estilo y afinados por ciertos acentos musicales, quizás coreográficos, donde la danza, la música, la poesía no están ausentes. Diversas influencias, español, francés, inglés, italiano, alemán, letras clásicas, hicieron que se moviera con soltura en medio de todas ellas. Y esa es, de alguna manera, la lección de nuestro querido y admirado Noé Yitrik, la lección del aliento y la lección de este hombre que giraba y giraba alrededor de los temas y los hacía salir de sí a fuerza de imprimirles una velocidad y una lentitud muy particular con su aliento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Le damos entonces ahora la bienvenida a Gonzalo Celorio. Gonzalo, ya te hemos presentado, ya hemos leído su currículum. Aquí estamos en la biblioteca del Malva. Está Tununa Mercado entre los presentes y está también Magdalena Yitrik. Y bueno, un conjunto de amigos y compañeros y colegas para escuchar esta mesa. Así que bueno, le cedo la palabra para que lea su trabajo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Silvana, muchas gracias a todos ustedes. Lamento haber sido tan torpe en estos meandros del laberinto cibernético que no podía conectarme, pero ya estoy aquí y quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso a mi queridísima Tununa y a Magdalena. Voy a dedicarme, por razones de tiempo, de manera exclusiva
a Noé Yitrick y a una parte mínima de su quehacer literario. En el silencio de la madrugada del 8 de septiembre de 2022, mientras continuaba escribiendo un largo texto sobre Noé Yitrick que publicaría en mi libro Ese montón de espejos rotos, como Borges definió la memoria, me interrumpió el pitido de mi teléfono celular. Era un mensaje. Noé había sufrido un ACV y se encontraba internado desde hacía 4 días en un hospital de Pereira, Colombia, a donde había ido a dictar una conferencia. Ignoraba a qué se referían las siglas que, como un eufemismo, aparecían en el breve y contundente texto. Busqué en internet y supe que se trataba de un accidente cerebrovascular, lo que yo conocía como derrame cerebral. Me estremecí y me paralicé. ¿Cómo seguir hablando de la vitalidad de Noé, de su energía, de su brillantez, cuando se sobrepone en el monitor de mi computadora la imagen de mi querido amigo, de mi interlocutor, de mi corresponsal, recluido a sus 94 años de edad en un hospital provinciano, fuera de sus 2 patrias, con el cerebro averiado y por tanto amenazada la proverbial lucidez de su pensamiento? A mí también se me derramó el cerebro con esa noticia. No pude seguir escribiendo ese minucioso texto del que pensaba entresacar algunas páginas para leerlas en el homenaje que la Universidad de Buenos Aires planeaba rendirles a Noé y a Tununa el siguiente mes de noviembre. Pero este homenaje, que hubo de posponerse 1 año tras la muerte de Noé, ocurrida 1 mes después del accidente, pensé retomar de mi texto las páginas relativas a La Nopalera, el libro autobiográfico en el que el autor de La Memoria Compartida relata pormenorizadamente los años transcurridos en su exilio mexicano. Nos habla de su paso por el Colegio de México, del que fue separado no por motivos académicos, sino políticos, disfrazados de administrativos. Qué paradójico que una institución creada originalmente bajo el nombre Casa de España en México para recibir a los intelectuales procedentes del exilio español republicano, echara a un exiliado argentino de su seno. Debo decir que entonces, enero de 1980, recayó sobre mí la difícil e incómoda encomienda de sustituir a Noé en el curso de narrativa latinoamericana contemporánea que impartía a los estudiantes de doctorado del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Lejos de provocar un recelo, como me lo temía apenado, tal sustitución prohijó una amistad profunda y duradera. Noé dice en La Nopalera, y lo cito: fue un golpe, no lo puedo ocultar, pero me ofreció otras gratificaciones en cambio. La misma Garza, que así se apellidaba la flamante directora de ese Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, había designado para sustituirme a Gonzalo Celorio, que, enterado de los antecedentes, me llamó, nos vimos, nos explicamos. Por cierto, que hicimos una gran fiesta con nuestros alumnos compartidos y nos dedicamos a oír una gran cantidad de boleros en donde Noé aplicaba su gran capacidad teórica, porque Noé realmente todo lo teorizaba. Recuerdo cómo hacía comparaciones entre Muerte sin fin de José Gorostiza y la canción o el bolero Cuando a Varadero llegué de Benny Moré. Bueno, ya me desvié. Y ahí comenzó, dice Noé, sigo con Noé, una relación de fraternal amistad que duró y sigue durando.
Gonzalo es uno de mis mejores amigos. Salí ganando. Hasta ahí, Noé. Pero más allá de esa dolorosa expulsión, no puedo llamarla de otro modo, Noé nos habla en su testimonio del papel cada vez más importante y comprometido que desempeñó a partir del golpe militar del 76 en favor de los exiliados argentinos, de sus intentos por lograr la unidad en medio de sus discrepancias políticas. Se duele de la falta de reconocimiento de su ardua labor y de la deslealtad de algunos compatriotas a quienes ayudó. Relata también los trabajos sucesivos que desempeñó en la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo acogió tras su salida del colegio, y las dificultades que tuvo que arrostrar para incorporarse en el mundo literario mexicano. Enlista los nombres de los escritores con quienes encontró afinidades y estableció relaciones de estrecha amistad, entre los que destacan José Emilio Pacheco, Margot Glantz, Julieta Campos, Augusto Monterroso. Finalmente, recuerda con pesar a los argentinos fallecidos en México que desmintieron con su muerte el carácter transitorio del exilio. De la nopalera iba a hablar, sí, pero no pude limitar todo lo que había escrito sobre este libro a los 20 minutos que tan juiciosamente me asignaron los organizadores del homenaje. Así que solo menciono brevemente este deseo a manera de introducción para dar paso a mi determinación final. Hablar de una de las facetas, acaso menos conocidas, de la extensísima obra de Noé, la de poeta. Rescato la reseña que en su momento hice de un poemario suyo, titulado Díscola Cruz del Sur, Guiame, publicado en 1986 y que no fue recogido en Cálculo Equivocado, la antología del Fondo de Cultura Económica que reúne su obra poética escrita a lo largo de un cuarto de siglo entre 1983 y 2009. No fue incluido, quizá porque la primera versión de los poemas que lo configuran data de la década de los 70 y fueron reescritos con posterioridad. Paso, pues, a dar lectura a esta reseña de Díscola Cruz del Sur, Guiame. A la mitad de la tarde de un día nervioso y multitudinario, próximo a las vacaciones navideñas, Noé me encuentra a la entrada o a la salida, según se vaya o se venga, de la Facultad de Filosofía y Letras. Después de la expresión tan convincente de nuestro afecto y de las sesudas disquisiciones teóricas tan de su gusto a propósito de alguna bobada, Noé saca de una bolsa de cuero su flamante obra Díscola Cruz del Sur, Guiame, el séptimo u octavo libro publicado en México en estos años de exilio, durante los que hemos apapachado nuestras afinidades, y me lo obsequia. Antes de que pueda hacerle algún comentario previsible sobre su humillante fecundidad, me advierte que este libro no es como los otros. Casi en secreto me previene: este es de poesía, como queriendo decir que es más suyo y por lo tanto más vulnerable. Dedícamelo, le digo en broma, no vayan a pensar que lo compré. En medio del tumulto doméstico que se forma a las puertas de la facultad a las 6 de la tarde, Noé me dedica el libro. Piensa mucho antes de escribir, como si tuviera miedo de que se le escapara algún lugar común, alguna palabra como admiración o cariño, porque finalmente una dedicatoria pasa a formar parte del texto, si no del libro, sí del ejemplar. Transcribo con rigor paleográfico
las palabras que Noé escribió en la portadilla. Para mi querido Gonzalo, libres los dos de la prosa, embarcados de un modo u otro en la poesía, estas simulaciones poéticas destinadas a celebrar el tiempo. Repito la dedicatoria porque es lo que voy a glosar. Para mi querido Gonzalo, libres los dos de la prosa, embarcados de un modo u otro en la poesía, estas simulaciones poéticas destinadas a celebrar el tiempo. Ya convertido en ejemplar único e irrepetible entre los 1000 de que consta el tiraje, Noé quiere regalarme la lectura de un poema, como para desvirgar el libro, como para quitarle el corcho, como para ofrecerme lo blando y comestible. Y ahí mismo, entre el tránsito denso de estudiantes y profesores, me lee un poema en voz baja, discreta, porque la suya, como él mismo dice, y lo cito, es una poesía de vocación intelectual. No quiere exaltarse en el tono ni hacer callar a nadie, ni en una sala, ni en un teatro, ni en un silencio. Hasta aquí Noé, menos aún en un pasillo dramatizado por los ojos admirados y broncíneos del mismísimo Dante Alighieri, que custodia la entrada de la facultad. El poema que me lee se titula, y esto tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Adolfo, La oquedad del signo. Y dice así. Sí se me está oyendo, ¿verdad? Espero. Sí. Es que como ven tengo la voz muy marchita. Dice así. Caballero, caballero o cabalero, se lo digo con plena conciencia, a cabalidad, ya es hora de no meterse más en causas perdidas. Caballero, hay tantas causas por ganar que resulta absurdo, desagradable, condolerse por lo que está sin vuelta, terminado. Aquello donde no hay más nada que hacer. Por ejemplo, indignarse por el martirio de Sacco o por la muerte de Cristo, a menos, digo yo, que haya otra razón. Pero, Señor, ¿acaso el dolor actual no tiene una estructura y una lección para ofrecer? Cierre el libro, que por otra parte está en su mesa bostezando, entreabierto, no abierto con la generosa abertura de las cosas abiertas que en su apertura incitan al introito permanente de la vida. Caballero, cierre el libro y con el dedo escriba sobre el polvo de las fotografías mensajes del tipo Juan ama a Lucía, así de simples, en la oquedad de su signo. Claro, pienso en Borges, el caballero de las causas perdidas, como él mismo se definió. Si ahora recuerdo y recreo en tiempo presente ese momento vespertino en que el libro de Noé dejó de ser suyo para ser mío, de sus lectores, es porque después de haberlo leído y releído, me doy cuenta de que Disco La Cruz del Sur, Guiame, se parece mucho a ese preciso momento en que me fue entregado, como si el lugar de la dádiva, los términos de la dedicatoria y el poema que me leyó Noé hubieran prefigurado mi propia lectura, como si hubiera sido también el cumplimiento del propio recorrido de su escritura. Me explico. Tuvo que ser en un pasillo, porque la escritura de Noé es móvil, traslaticia. Puedo imaginarme muy bien a Noé haciendo poesía mientras se desplaza, en gerundio, manejando distraído su blanca camioneta Volkswagen Caribe, viajando en un pecero verde como la paciencia,
trasladando su elegancia desgarbada, si el oxímoron es tolerable, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la de Filosofía y Letras, nunca al revés. Noé es un pasajero en tránsito. Su actividad poética se cumple en el camino, en el vuelo, en el trayecto. Se ubica en los espacios perdidos o por ganar o por recobrar. Es una tarea de viaje, de exilio, de incertidumbre. No por ello su poesía es efímera u ocasional. Es casi antipoéticamente reflexiva, pero la reflexión procede de la mutación, no de la fijeza, del itinerario, no del destino. En la lectura como actividad, ese libro de Noé, dice que, lo cito, para leer todos los lugares son buenos. Hasta ahí Noé. Yo diría que para escribir también. En el caso de Noé, poeta, todos menos el escritorio. No puedo imaginarme escribiendo poesía sentado rigurosamente frente a su mesa de trabajo en una ebúrnea torre de Mixcoac, aunque escriba de la muerte conceptuosamente a lo Quevedo que administra sus sueños. Es una imagen absurda como las que Bachelard tilda de imposibles en la poética del espacio, bajar la escalera del desván a la planta baja o subir a esta desde el sótano. Las escaleras que conducen al desván siempre suben, las que conducen al sótano siempre bajan. Sí, tuvo que ser en un pasillo. Y también tuvo que ser esa la dedicatoria, más valiosa y más exacta que las palabras de Hegel que quieren en su calidad de epígrafe justificar una conducta discursiva e imponer una lectura. Dice Hegel en el epígrafe que le sirvió a Noé para darle pórtico a este libro. No hay que dejar lo mejor o lo peor en el fondo del corazón, sino sacarlo del pozo para exponerlo a la luz del día. Hasta ahí Hegel. De la dedicatoria, claramente metaliteraria, pueden glosarse por lo menos 4 consideraciones de la poética de Noé Yitrik, a saber, 1. La poesía como libertad frente a la prosa. Libres de la prosa, dice, lo que puede significar que el ejercicio prosístico que lo ha llevado a producir textos diversos que van de la teoría y la crítica literarias a la narrativa y a los recuerdos sedentarios de sus viajes, es de alguna manera un cautiverio. El rigor de la prosa parecería impedir el libre flujo de la intimidad. No lo sé de cierto porque tengo pruebas en contra, aunque tal vez excepcionales, como su libro sobre música popular, El melódico perplejo. Lo que sí sé es que su lenguaje poético tiene más que ver con la travesía que con el puerto, como dije antes, más con el riesgo temerario que con la tranquilidad doméstica, y más con la desnudez que con la indumentaria. Su pensamiento, tan intelectual, tan reflexivo, en Disco La Cruz del Sur, se distrae, se ironiza, se expone al humor, a la ternura, a la incoherencia, al fastidio, al amor. 2. La poesía como vehículo, como transporte, embarcados de un modo u otro en la poesía, dice. Claro que la poesía de Noé no es un medio, es un fin en sí misma, pero ese fin no es otro que discurrir a su merced por este mundo. 3. La poesía como simulación. Me dedica sus simulaciones poéticas. No es falsa modestia, ni auténtica tampoco. No se trata de asumir retórica o humildemente que sus poemas tal vez
no hayan alcanzado a hacerlo del todo, sino que en la simulación, otra vez Quevedo, consiste su carácter poético, esto es, que ha ampliado el registro de lo poético a textos que por su condición coyuntural, por su desenfado, por su prosaísmo, podrían parecerle a algún crítico ortodoxo, digamos que poco poéticos. Cuidado, aunque ciertos poemas incorporen la naturalidad de la lengua hablada o la circunstancia cotidiana, no es la suya una poesía coloquial o conversacional como la que han practicado Mario Benedetti o Ernesto Cardenal, quizá más cercana a los poemas de Salvo el crepúsculo de Julio Cortázar o a No me preguntes cómo pasa el tiempo de José Emilio Pacheco. La poesía de Noé baja de las azoteas de la reflexión intelectual al aglomeramiento de la calle y se pega al sudor de la vida bullente, pero sin perder altura poética, sin que se vuelva prosaica o concesiva. Es una poesía política, aunque, como dice el propio Noé, y lo vuelvo a citar, no es ni de protesta ni testimonial, es tan solo todo lo política que la poesía puede serlo. 4. La poesía como actualidad. Simulaciones poéticas, dice, destinadas a celebrar el tiempo, nuevamente el transcurso, la vida, el tiempo presente, celebrar el tiempo, aunque el tiempo y su celebración sean dolorosos y amargos. La persistencia de Quevedo no es gratuita. Si tuvieron que ser ese el espacio y esa la dedicatoria, ese tuvo que ser también el poema que Noé me leyera aquella tarde. Mi veneración por Borges, y la suya también, aunque en su caso matizada por tantas reticencias, no nos impide, a Noé en la escritura y a mí en la lectura, exaltar una poesía volcada hacia las causas por ganar, en la que se trate de modificar el presente y no el pretérito, y en la que la vida sea más importante que la obra. Gracias. Gracias, muy agradable. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo pensaba, ¿no?, mientras escuchaba las dos lecturas, la de Adolfo y de Gonzalo, que es algo que se ha repetido a lo largo de todas las mesas que hemos venido escuchando hasta ahora, en las continuas y constantes alusiones a la amistad que refería Noé. Una incesancia de nombres de aquellos, como se olvida decir, que adornaron mis días e iluminaron mi sensibilidad. Y también el dolor, Gonzalo lo dice, ¿no?, el dolor por la muerte de muchos de esos amigos. Y también recordando a Noé, pensé en otra de sus figuras, la de la filigrana, que acaso trazan la lectura de Gonzalo y Adolfo. La amistad, la conversación, la memoria, la muerte, la literatura, la pasión por la lectura, por la crítica, la biblioteca compartida, el reconocimiento del amigo y colega por la proverbial lucidez, dice Gonzalo Celorio, la vertiginosa intelectualidad, dice Adolfo Castañón. Entre la amistad como base de la sociedad de cuño aristotélico y que las amistades se hacen no con el semejante, sino con el diferente, como filosofa Derrida en la línea de Levinas, la amistad de Adolfo y de Gonzalo con Noé tiene la forma del acontecimiento, el de un imposible que asedia lo posible. Castañón dice, en tanto editor del Fondo de Cultura Económica y reseñista de su texto sobre el modernismo, Gittrick supo pasar por alto mis argumentaciones críticas y nos hicimos contertulios en los espacios de café.
Celorio relata cómo convirtieron la malograda expulsión de Noé del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en una profunda y duradera amistad. Es decir, ambos nos cuentan cómo la llegada del otro en su advenimiento fue impredecible. En esta ocasión, la rememoración de esa amistad pliega ese encuentro en consonancia con la muerte del otro como la interrupción del diálogo entre amigos, pero también la posibilidad de un diálogo en ausencia que trae la memoria de Noé, la memoria del otro y el resto de su presencia replica en nuestra memoria individual y en nuestra memoria colectiva. Esto es lo que nos resuena desde que se iniciaron estas jornadas hace unas horas. En ese vaivén conversado y entre tantas aristas del efecto Yttrik, como dice Adolfo, aparece esa figura que me interesa muchísimo, la del fichógrafo, y también la figura del cuaderno, y junto con ella la lista vertiginosa de temas, de tópicos, en esos viajes imaginarios, en globos también imaginarios, infinitos como la imposibilidad de alcanzar el sentido. La escritura de Noé es móvil, traslaticia, se desplaza en gerundio, una imagen luminosa de esa incesancia a la que se refiere Gonzalo, y también la luminosidad de esa escena del don del libro entre la escritura y la oralidad como resultado del proceso de escritura en tránsito, que cuaja a esa escritura que cuaja en viaje. Pienso en el libro de Noé en la selva luminosa, en el porqué del título que Noé justifica de este modo. Dice, selva no como algo decorativo, sino como imagen predilecta de la literatura, una selva de palabras, un sistema asociativo por desborde, desordenado como América Latina, lleno de luz textual, de significaciones. Pero todos sabemos, es una luminosidad que se sabe acechada. Viaje, exilio e incertidumbre, cuenta Gonzalo, dice Gonzalo. Destierro, soledad, muerte, señala Adolfo. Entonces, a mí me parece que más que preguntas, me gustaría que hagan algún comentario, que conversen entre ustedes y que, por supuesto, si hay alguna pregunta de los presentes, serán bienvenidas. Bueno, yo saludo la intervención de Gonzalo Celorio, y creo que en su propia intervención Gonzalo practica algo que hacía Noé en su escritura y en su conversación, que es el arte de hacer una narración, poblar un espacio lleno de muñecas rusas donde hay una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca. Y en el texto de Gonzalo, en el discurso de Gonzalo, hay como un abismo en donde la dedicatoria nos lleva a una glosa y la glosa nos lleva a una experiencia del sentido, y esa experiencia del sentido nos regresa hacia el afuera de el momento en que se dedica el libro, y ese afuera, que es el momento, también se convierte en el interior de la experiencia del propio texto de Gonzalo, que se dio a la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaban vigilados por el busto de Dante Alighieri. Ese busto tiene unas palabras que dicen así y que a Noé le gustaba repetir. Las voy a repetir en italiano y después en español. Lume vedato advenne ed malizia, e libero voler che se fatica nel prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto se ben notrica. La luz les he dado para distinguir entre el bien y el mal, y el libre albedrío que, si bien persevera, logra la luz. Y esta idea de Dante
tiene que ver con la concordia, tiene que ver con la amistad. Y creo que lo que hizo Noé a lo largo de su escritura, de su obra en persona, de su trabajo editor, de su trabajo como maestro, fue precisamente sembrar la semilla de la concordia en un ámbito que no era precisamente tan hospitalario, porque estamos hablando de un México en el que, aunque se decía bienvenidos los argentinos, bienvenidos los chilenos, siempre había atrás un sesgo que podría ser, digamos, crítico, restrictivo, y ellos, Noé, Raúl Dorra, sabían muy bien que tenían que andar con mucho cuidado por entre el laberinto de la soledad y por entre la nopalera, como esa nopalera que pone el título Noé, no es gratuita. Esa nopalera es justamente, ¿qué es una nopalera? Es el linde entre un terreno y otro y sirve para deslindar predios y para que no se peleen los dueños de los predios. Entonces, al poner Y está llena de espinas. está lleno de espinas. Al poner Noé en el título Nopalera, nos está llamando la atención sobre una característica particular de la cultura mexicana, pero también de su autoconciencia de esa cultura, y pues me parece muy oportuno que Gonzalo lo haya recordado también. Muchas gracias por este comentario, Adolfo. Yo no tuve lamentablemente la oportunidad de escuchar tu texto completo, pero lo que oí me resultó muy importante y destaco lo que ya ha señalado Silvana también, que es este cuaderno como un género literario que es realmente muy impresionante porque sí da la impresión de que no está escribiendo permanentemente como en un cuaderno, aunque el cuaderno no lo traiga consigo físicamente, pero permanentemente está escribiendo cuando habla, cuando saluda, cuando come, cuando departe, cuando oye música, porque yo creo que no he conocido a nadie que haya tenido una capacidad de teorización como la que tenía Noé. Yo le decía a Noé en son de broma, oye, pásame la sal, y Noé en lugar de pasarme la sal, me hacía la teoría sobre el acto de pasar la sal, que implicaba una gran cantidad de referencias históricas, literarias, bíblicas, de todo tipo, y yo le decía, oye, bueno, pero ya pásame la sal, porque esto está muy soso, y Noé seguía hablando y articulando sus teorías. Era verdaderamente notable, y esto se nota evidentemente en la enorme y humillante, la llamo yo, producción literaria de Noé. No me caben los libros de Noé en mi biblioteca, tengo 2 baldas completas, sin contar su historia de la literatura argentina compilada por él, que es tan importante. Y lo que señala Adolfo me parece muy importante de la amistad. Yo creo que además de los amigos tan entrañables a los que he mencionado aquí y que él menciona muy preponderantemente en La Nopalera, como Julieta Campos, Margot Glantz, Augusto Monterroso y José Emilio Pacheco, tuvo la capacidad de relacionarse con muchísima gente y con una gran sensibilidad, con una gran generosidad, con los oídos muy abiertos. Noé sabía hablar, pero sabía escuchar muy, muy bien. Y la verdad es que sus relaciones fueron muy importantes. Algunas que yo conocí muy de cerca tenían una gran empatía, como la relación que sostuvo durante muchísimo tiempo, sobre todo a partir de su estancia en el Colegio de México, con Tomás Segovia, porque Tomás Segovia también procedía de alguna forma de la cultura francesa, porque también Tomás Segovia como Noé tenían una especie de afinidad muy actualizada continuamente con los nuevos caminos de la crítica, con el estructuralismo, con
todas estas corrientes que se pusieron muy en boga y de las que ambos sabían muchísimo. Los libros de Noé, pues en ese sentido son muy metaliterarios y pueden tener un gran rigor de sentido, digamos, ¿no? Ahí teníamos algunas diferencias porque yo más bien tenía la instrucción, digamos, de alguien como un filólogo como Antonio Alatorre, que cuando se pusieron de moda De estas moda. metodologías críticas, Antonio Alatorre, que era un filólogo heredado de la época de Menéndez Pidal y de Amado Alonso, pues decía que todos estos eran mamemas para utilizar de manera muy despectiva la terminología del estructuralismo, pero no hubo mucha concordancia entre Antonio Alatorre y Noé, pero sí entre Noé y Tomás Segovia, con quien realmente tuvo una relación estrecha y una gran afinidad que tenía que ver no nada más con el gusto teórico, sino que ambos eran poetas también. Quizás en Tomás Segovia predominó la poesía sobre la crítica, aunque no es ajeno a la crítica, por supuesto, mientras que en Noé predominó la crítica y el análisis sobre la poesía. Pero la gran cantidad de obra de Noé es verdaderamente, pues sí, humillante, es muy impresionante, porque su bibliografía es enorme, la diversidad de sus textos es grandísima, pueden ser crónicas de viajes, pueden ser análisis del discurso, hay muchos textos autobiográficos, hay 5 novelas, hay libros de cuentos, la verdad era de una fecundidad enorme. Habría que tener ahí también muy en cuenta algo que hasta donde yo entiendo no se ha recogido, que es el género epistolar, porque Noé tenía una gran capacidad de escribir cartas muy afectivas que terminaban siempre con un tuyo, Noé, que podría sentirse un tanto anacrónico, pero por otra parte se sentía muy cercano. Y luego la hospitalidad de Tununa y de Noé en su departamento de Buenos Aires, donde tuve el privilegio de estar muchas veces, siempre con una gran cordialidad, porque, bueno, cuando se fueron de México, pues los echamos mucho de menos. Claro que no fue un tránsito radical y puntual, sino que se fue sometiendo a este pasillo del que hablo, a esta lenta transición, pero bueno, lo que quiero decir es que lo echamos muchísimo de menos en México cuando finalmente se fue, y bueno, también es verdad que cuando viene o venía a México, bueno, siempre también pudo estar en mi casa con un gran afecto porque su conversación era extraordinaria, sus aportaciones eran de una gran lucidez, de una gran originalidad y de una gran capacidad teórica y al mismo tiempo de mucha sensibilidad y de mucha finura. Oí la palabra filigrana que dijo Silvana y me encanta esa palabra, no sé si le haya dicho antes Adolfo, pero No, es una no. palabra que la verdad describe muy bien el trabajo de Noé, no por paciente, porque Noé no se tardaba mucho en la escritura. De haber sido ese el caso, no habría publicado los 60 libros o no sé cuántos que publicó. Pero lo que es cierto es que tenía un pensamiento de filigrana, de hilar muy, muy, muy delgado para encontrar Minucioso. ese sentido. Era un bordado el de su pensamiento, hecho paradójicamente con rapidez y con soltura y con agilidad. Eh, yo creo que además de la afinidad que hay con Tomás Segovia, que es una afinidad también del poeta, el ensayista, el pensador y el conversador, Y eh, los dos exiliados, los dos Adolfo. exiliados. Y yo ahí pondría otra ficha en el tablero, que es que a diferencia de Tomás Segovia, que sí practicó el arte de la traducción, Noé
no practicó tanto el arte de la traducción. Pero eso no es simplemente para definir y para poner otra figura de otro nombre de una de las amistades de Noé, que es la de la pensadora, escritora y crítica Esther Cohen. Esther Cohen Sí. era también una de las personas que buscaba a Noé y que de hecho era una de las antenas de Noé en México para ubicar libros o ubicar textos, etcétera, y también era un hilo de la conversación. Y Esther llevaba a otro pasillo, que es el pasillo que tiene que ver con la cultura italiana, con Umberto Eco y con los estudiosos italianos de la cultura hispánica como Cesare Segre y demás. Entonces, y también por la vena psicoanalítica, porque una de las cosas que no hemos tocado es que Noé también le daba comezón el psicoanálisis, también se rascaba por ese lado y quizás esa, digamos, urticaria de la teorización, que empezaba por el hecho de que los que pasan la sal con la mano es porque son maleducados, porque no saben que la sal no se pasa con la mano, sino que hay que ponerla en la mesa, porque los judíos tienen la idea de que la sal que se pasa con la mano es una sal que está en cierto modo lastrada por la posibilidad de que se caiga el saco de sal. O sea, hay toda una cosa en el hecho de pasar la sal y estoy perfectamente de acuerdo con Gonzalo en esta, digamos, espontaneidad con la que Noé envolvía cada circunstancia para conceptualizarla y teorizarla, y en ese sentido yo abriría otra puerta para un escritor que creo que tiene alguna relación con Noé, que es Ramón Gómez de la Serna, con su capacidad de improvisación sobre el momento, sobre la circunstancia. Y finalmente, en relación con la diversidad de la obra de Noé, yo pienso que la obra de Noé es una obra que exige, que reclama a los editores una organización y el día de mañana una antología. Cómo hacer un buen reader, un de G-Trick Reader. ¿Cómo hacer el G-Trick Reader? Hacerlo con fragmentos de cada uno de los libros historia de Argentina, de Hispanoamérica, las experiencias personales, los viajes, la novela, la poesía. No sería tan complicado, pero habría que encontrarse un método para ver de qué manera se ordena el Aleph plural, que es la obra de Noé Yitrick, que es ciertamente un jardín no que se bifurca, sino que se plurifurca. Gracias. Sí, muy bien. Sí, muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de los presentes. Tununa, ¿te gustaría saludar a Gonzalo y Adolfo? Por supuesto, con un abrazo enorme. ¿Es este que lo voy a saludar ahí, el que está ahí? Sí, a Gonzalo. Ay, querido Gonzalo, bueno, aquí estoy muy lejos de ti, muy cerca, ¿no? Me encanta saber que estamos juntos en estas jornadas sobre Noé. Como tantas veces hemos estado juntos alrededor de él, ¿no? Te mando un abrazo enorme y me gustaría mucho verte muy pronto. Igualmente, Tununa querida, Bueno, querido. Cada vez que te abrazo me dices más fuerte. Más fuerte, por favor. Bueno, muchas gracias, Pues querido. te mando un abrazo más fuerte que el que te imaginas. Un abrazo. Yo también, sí. Tununa. Igual, chao. Me encanta escuchar tu voz grave como un bosque en el atardecer. Ay, qué hermoso, bueno. ¿Y dónde estoy yo en el atardecer ese? Aquí también. Bueno, un Estás abrazo. en estado de memoria Te paso, sí. para poner el nombre de uno de tus libros. En estado de Aunque hay memoria. otro nombre de uno de tus libros que más me gusta, que es maravilloso el título y obviamente su contenido, Canon de Alcoba.
Qué Canon de las maravilla de Comas. libro y qué maravilla de título, qué afortunado. Bueno, Un muchas abrazo, gracias. Tununa. Un abrazo, chao. Chao. Bueno, yo creo que esto fue como un cierre así de lujo para este primer día de jornadas. Muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, ojalá nos veamos todos pronto, ¿no? Y mañana Muy bien. Y de manera presencial, sí. Eso, de manera presencial, exacto. Gracias. Muy Silvana, amable. por Muchas favor, gracias. ustedes. Muchas gracias, Tununa, Silvana, y Gonzalo, gracias a ustedes por Pablo. escucharnos. Y un abrazo. Muchas gracias. Gracias.